El doctor Fernando Benavides. El doctor Benavides es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y doctorado por la Universidad de Alicante. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Liverpool y en la Universidad de McGill. En la actualidad es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y profesor adjunto de la Universidad de Texas, en la Escuela de Salud Pública en Houston. Desde el 2009 dirige el Centro de Investigación de Salud Laboral, CISAL, de la Universidad Pompeu Fabra, centro reconocido por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación, también por el Instituto Carlos III como un grupo consolidado del CIBER de Epidemiología y Salud Pública desde 2008 y adscrito al Instituto del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, Parque del Mar, desde 2012. Las líneas de investigación se centran en las lesiones por accidentes de trabajo e incapacidades laborales, junto a las encuestas sobre condiciones de trabajo y salud. Es director de la Maestría Laboral y profesor de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra. También imparte clases en los grados de Medicina, Biología Humana, Enfermería y Relaciones Laborales. Desde el 2010 es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, además de ser una persona que ha estado colaborando y apoyando fuertemente las encuestas centroamericanas. Le damos la cordial bienvenida y el podio está en sus manos. 45 minutos porque me reclamaron 5. 45. Te he ganado 5 más, ¿eh? Bueno, ojalá fueran las encuestas. De momento es una encuesta, pero estamos en ello. De hecho, estoy aquí en parte porque vamos a revisar todo el trabajo de la primera encuesta para pensar en la segunda, ¿no, Aurora? A ver si somos capaces. Bueno, gracias a la UNA por la invitación, a Liret y a Saltra. Creo que para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros y más que en familia o en familia y con amigos. Yo creo que quizás si la distancia fuera menor en cuanto a altura, esto facilitaría más el debate porque yo creo que la presentación anterior suscitaba preguntas y algunos comentarios, pero bueno, seguro que lo tenemos después. Yo creo que tu tío, profesor Torres, no debería de prohibirte cantar, porque si cantas igual que das conferencias, serás un gran cantante. Por tanto, yo no vengo a cantar tampoco, aunque no tengo tío que me lo prohíba, porque no puedo cantar. Simplemente vengo a compartir con vosotros conocimiento que se ha generado a través de la encuesta de condiciones de trabajo, la encuesta centroamericana. Y divido mi presentación en dos partes, una reflexionando sobre la calidad de trabajo, compartiendo algunos modelos conceptuales, algunos conocidos, otros muy a prueba, y esto por lo tanto me sirve para ponerlo a prueba y escuchar después vuestras críticas, vuestros comentarios. Esta es una de las funciones de la universidad. Creo que era Ortega Gasset, ¿no?, en el 32, cuando escribía aquel libro de la misión de la universidad, un filósofo español, que decía efectivamente lo que antes nos enseñaba el profesor Torres. Y después, en la segunda parte, pues voy a compartir algunos datos de la encuesta centroamericana y algunas conclusiones provisionales, como siempre, son todas las conclusiones en investigación. Yo creo que entre los que estamos aquí, este modelo es conocido y yo lo pongo aquí no para enseñároslo por primera vez, sino para deciros desde los postulados de los que yo parto en estas reflexiones y en estos análisis de los datos. Y parto de este modelo en el que... perdón, no encuentro el... No. Tengo que utilizar dos entonces. En este modelo, que es un modelo conocido de Whitehead, y donde la salud depende de distintos... Es un modelo que llamamos
digamos, entre nosotros popularmente modelos, de las capas de cebolla. Los elementos genéticos hereditarios, donde el sexo y la edad son indicadores biológicos, marcadores biológicos, y que explica en parte la salud. Y no debemos olvidarlo, no hay que olvidar que los problemas de salud son entidades biológicas que se pueden objetivar. Por lo tanto, es verdad que estamos analizando después constructos sociales, pero sobre una realidad biológica. En definitiva, lo que tratamos es de analizar la relación de fenómenos sociales respecto a fenómenos biológicos. Junto o por encima, como una capa superior de este núcleo de lo que explica la salud de las personas y de las poblaciones, son los factores, los estilos de vida de carácter individual muy ligados a la personalidad, al carácter de las personas, y después redes más próximas, sean familiares, comunales, laborales, que influyen, permean estos otros factores más profundos. Por último, hay elementos de carácter más macro, más estructural, político, económico y social. Estos elementos, estos determinantes de la salud, entre ellos uno muy importante es el trabajo. Yo quiero empezar en estos primeros minutos. Yo sé que estoy ante un público ya, digamos, favorable, pero quiero empezar reivindicando el trabajo, porque a veces mis colegas de salud pública no reconocen tanto el trabajo como uno de los determinantes de la salud. Y posiblemente el trabajo sea uno de los elementos centrales, porque aparte de dedicar mucho tiempo de nuestra vida al trabajo, el trabajo además nos da unas características de identidad, de cohesión, que no podemos olvidar cuando tratamos de explicar qué nivel de salud, qué problema de salud tiene esa persona o cuáles son los niveles de salud de la comunidad. Partiendo de este modelo conceptual, propongo una serie de axiomas sobre el que después reflexionar y analizar los datos de la primera encuesta centroamericana. El primero es que el trabajo no es una maldición divina, con todo el respeto para algunos libros sagrados, pero depende de cómo se haga. Creo que esto debemos de incorporarlo como algo sustantivo en nuestros análisis del significado del trabajo. Y la relación del trabajo con la salud es compleja. No es solo negativa. Por supuesto, nos interesa esa relación negativa del trabajo que produce accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Pero el trabajo también es fuente de salud. Somos hijos de la contrarreforma, tanto los españoles, los portugueses, toda Iberoamérica. Posiblemente eso es una de las cruces en la historia que determina después un desarrollo u otro. Esta poca valoración que normalmente o tradicionalmente todavía subsiste en las capas profundas de la sociedad, del pensamiento social, del trabajo como una maldición, como un castigo divino, nos hemos de ganar el sudor, con el sudor de nuestra frente, el pan. El trabajo es un sacrificio, es un castigo. Creo que el trabajo, tenemos que reconocer que el trabajo es fuente de salud, sino que se lo pregunten a las personas que buscan trabajo. El trabajo nos da identidad, como decía, identidad social. ¿A qué te dedicas? Aparte de tu nombre o tu edad o algunas características de donde vive, ¿a qué te dedicas? El trabajo nos da identidad social y nos confiere derechos sociales. En España, en estos momentos, para obtener la residencia en España permanente, una residencia provisional, es necesario mostrar un contrato de trabajo. El trabajo es lo que te da después acceso a derechos y a recursos públicos. Trabajo, decía Freud, que es posiblemente la actividad humana que más nos enraiza con la realidad, la que nos permite tener más conciencia de quiénes somos y dónde estamos. Pero el trabajo está experimentando profundos cambios. Creo que la globalización económica, esta transformación de un capitalismo comercial, allá los inicios del capitalismo, o industrial más recientemente, siglo XVIII y XIX, estamos ahora en una fase de un capitalismo financiero, donde está transformando el valor del trabajo y cómo se organiza el trabajo. No es solamente un problema de tecnología, es también la movilidad, que en estos momentos se ha incrementado enormemente en la sociedad. Estamos aquí ahora de distintos países, por razones de trabajo, por razones de turismo, por razones de estudio. La movilidad está cambiando también nuestra manera de ver el mundo. Y hay algo que antes también se decía, esa
al crear competencias, de alguna manera la independencia de pensamiento respecto a los poderes tradicionales, nos lo ofrece el hecho de que ahora vivimos más años. La esperanza de vida, cómo ha crecido, no es solamente que es fruto, en parte, en gran medida, de las intervenciones de salud pública, no solamente hace que vivamos más, no solamente hace que las enfermedades crónicas sean enfermedades cada vez más prevalentes, sino también nos permite tener unas expectativas vitales mayor. Y en este momento parte de ese pensamiento más autónomo nos lo permite tener el que tenemos unas expectativas de vida mayores. Y por lo tanto queremos vivir nuestra vida todos esos años de una manera personal y autónoma. Y estos cambios que se están produciendo en el trabajo, uno de los cambios claves en el trabajo y en cómo se entiende el trabajo tiene que ver con la flexibilidad. La flexibilidad como un requisito de la globalización económica. Una flexibilidad que en su expresión más extrema es la informalidad. Con unos mecanismos de seguridad, y cuando hablo de seguridad estoy hablando de seguridad social como uno de los elementos clave de la seguridad que tiene que balancear la flexibilidad, sea interna o externa. La flexibilidad lo exige en este momento la competencia que abre la globalización, la mundialización. Y lo que puede estar ocurriendo y lo que estamos viendo aquí, y lo discutíamos ayer con Aurora, lo que podemos estar viendo aquí en los fenómenos de aún incrementándose la informalidad en los países centroamericanos, y ahora veremos los datos de la encuesta, lo que podemos estar viendo aquí es un fenómeno de cambio de tendencia que hasta ahora el objetivo era parecernos cada vez más, parecer Centroamérica, los países de renta baja, en cuanto a relaciones laborales, a los países de renta alta, a Europa, por ejemplo, a estados de bienestar cohesionados que garantizan determinados mecanismos de protección social. Lo que está ocurriendo en Europa, y tenemos que mirar hacia acá, es que vamos a una convergencia a la baja para acercarnos a lo que está ocurriendo ahora en Centroamérica. Creo que este fenómeno de convergencia en la flexibilidad y seguridad como dos elementos clave del trabajo, creo que es algo que debemos de aprender también desde Europa cuando miramos fotografías, realidades que nos proporciona la encuesta centroamericana. Pero cuando hablamos de trabajo yo creo que debemos de intentar hacer un poco de disección de distintas palabras que estamos utilizando como si fueran intercambiables y son algo diferente. Trabajo, cuando hablamos de trabajo estamos refiriéndonos a todo esfuerzo físico, mental, para producir algún bien. Esto es una definición de Tony Giddens, sociólogo de cabecera de Tony Blair, en fin, todo el mundo tiene alguna cosa que ocultar, pero creo que es una buena definición para decir que es trabajo. Trabajo es todo aquello que hacemos para satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos o para satisfacer necesidades de otras personas. Pero no todo el trabajo es el que estamos analizando cuando desde salud laboral vemos la relación de trabajo y salud. Y hablamos de ocupación como un término que es un subconjunto de toda esta realidad del trabajo, que es aquel trabajo que se realiza a cambio de alguna remuneración, sea formal o informal, sea con un contrato o sin contrato, sea con cobertura de seguridad social o no. Y finalmente el empleo como el trabajo remunerado realizado bajo algún tipo de acuerdo que garantiza que esa relación tiene una cobertura legal. Esto es importante, esta diferenciación entre trabajo, ocupación y empleo, aunque después la utilicemos indistintamente, porque en la comunicación pues a veces las palabras se intercambian, porque también necesitamos modificar las palabras, pero debemos de establecer su significado específico en estos primeros momentos. Si ese es el trabajo que nos interesa, que es la ocupación y el empleo, aquel que se hace a cambio de una remuneración, esté o no cubierto por unas relaciones laborales y por unas coberturas de seguridad social, nosotros utilizamos este modelo para tratar de explicar que esto que ocurre en términos de salud positiva y negativa, y que hay elementos estructurales a nivel macro
que no son fácilmente modificables, de tendencia de mercado de trabajo, de esas metamorfosis que está produciendo de las relaciones laborales o las estructuras productivas hacia la terciarización como base de la economía de muchos países, en el centro están esas condiciones de trabajo y esas condiciones de empleo que conviene separar en nuestros análisis. En investigación es imprescindible diseccionar la realidad en trozos cada vez más pequeños, si no es muy difícil poder llegar a encontrar las claves que expliquen después los fenómenos que estamos intentando explicar. Otra cosa es que después del análisis hace falta un proceso de síntesis que a veces olvidamos y nos quedamos en un reduccionismo que es muy corto, que no nos sirve para nada. Pero tratando de trocear esa realidad, conviene separar condiciones de trabajo y condiciones de empleo. Después, por supuesto, hay que tener en cuenta en estos análisis las condiciones de vida o las características individuales. Pero en este nivel meso de condiciones de trabajo y condiciones de empleo es donde creo que deberíamos de centrarnos para entender la relación entre trabajo y salud, porque además es el nivel en el que podemos intervenir con una mayor efectividad. A nivel macro tiene, evidentemente, intervenciones políticas y no hay que descartarlas. A nivel individual, a veces, si nos centramos en el nivel individual, estamos culpabilizando a la víctima de lo que está ocurriendo. Posiblemente el nivel meso es el más eficiente de la perspectiva de la salud pública y de la salud laboral a la hora de tratar de mejorar la salud de los trabajadores. Bien, si esto también utilizando no los esquemas y los diagramas que nos permiten formalizar una realidad muy compleja que evidentemente superan estos esquemas, pero tratando de entenderlo, las condiciones de empleo estamos hablando de salario, de formación, de conciliación de familia y trabajo, de jornada, de horarios, de participación. Las condiciones de trabajo es la parte más clásica de la salud laboral. Es la que posiblemente ha ocupado una parte muy importante de los recursos. Y no quiero decir que no sea importante que haya unas condiciones de trabajo saludables, seguras desde el punto de vista de la estructura, de los accidentes de trabajo, de la higiene ambiental, de la ergonomía. Pero no podemos olvidar a la hora de explicar cómo el trabajo influye en la salud, en las condiciones de empleo. Y estas dos realidades, condiciones de empleo, que son más intangibles y que tienen que ver con las relaciones laborales, que tienen que ver con la organización del trabajo como lo que pega el pegamento de esas condiciones de trabajo y esas condiciones de empleo, hemos de tener en cuenta esta interacción para tratar después de explicar lo que ocurre en la salud, en el nivel de salud de personas concretas o de empresas o de colectividad. No estoy, y vuelvo a insistir, no estoy diciendo que las condiciones de trabajo no son importantes. No estoy diciendo que la higiene industrial o la higiene ambiental no es importante y aquí hay colegas que se dedican a ello. Estoy diciendo que no podemos mirar solo esto para entender qué ocurre en la salud de las personas que trabajan. Hay que mirar estos otros elementos que también son muy explicativos, como ahora veremos. Más cuando estamos en esta transformación del trabajo a nivel global, estamos en un continuo desde el empleo al desempleo, pasando por la precariedad, que muchas veces es formal, punto de vista que hay un contrato, hay unas coberturas de prestaciones sociales, pero disminuidas respecto a otros estándares que consideramos mejores, y la informalidad como una expresión de esta realidad que se mueve entre el empleo y el desempleo. En este momento en España hay aproximadamente 6 millones de personas desempleadas registradas. Eso representa un 25, un 26, ahora ha empezado a bajar un poco, a dar algunas señales de estabilización y de bajada. Es muy difícil de pensar. De esas personas, de esos 6 millones, al principio de la crisis, de la recesión, había un 80% con cobertura de desempleo por parte de los sistemas de seguridad social y ahora se han reducido al 60%. En la medida en que se alarga esa situación, van quedando personas fuera de esa cobertura. Por lo tanto, de esos 6 millones hay un 60% con cobertura de desempleo. Hay un 40% sin ningún ingreso. Es difícil de pensar, o es fácil pensar, que esas personas están en el mercado de trabajo, en la economía informal o en el empleo informal, en economía formal. Pero esto es algo que ha discutido largamente desde hace ya algo más de una década la OIT. La OIT trata, después al principio se hablaba solo de economía informal y poco a poco se ve que la economía formal también tiene empleo informal. Y por lo tanto estamos ante una matriz donde hay empresas del sector formal, empresas del sector informal, los hogares como un ámbito también de trabajo productivo a cambio de remuneración, pero que tiene otra naturaleza, y hay también empleos que son formales y empleos que son informales. Y por lo tanto, todos los empleos informales serían
este conjunto de todas estas casillas que era país en blanco. Entonces, esto es una aproximación ya del principio de la década, la primera década de este siglo, donde nos empieza a poner orden en una realidad muy compleja que además en cada país se manifiesta, o en cada región del mundo se manifiesta de maneras particulares y que hemos de medir, hemos de conocer y después ver su relación con la salud, porque ahí está la explicación de problemas de salud que están ocurriendo, que están siendo atendidos en hospitales o en centros de atención primaria, ¿no? Pero al final, como clave operativa para discriminar entre trabajo formal e informal, y esto es un informe reciente de la OIT del 2012 en la Argentina, al final, ¿cómo sabemos que esa persona tiene un empleo en el cuadro anterior, en el empleo del sector formal que puede ser informal? O sea, ¿cómo sabemos que hay empresas del sector informal que pueden tener trabajadores con empleo formal también? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la variable que nos permite clasificar con el menor error posible para poder agrupar a esas personas en trabajo formal, empleo formal o empleo informal? En este informe que refería antes de Argentina, al final la operatividad de la variable más operativa es si está cumpliendo la regulación de las relaciones laborales, la legislación laboral y de seguridad social. Al final es la variable clave que permite clasificar si estamos ante empleo formal o informal. Y en base a este criterio, algunas estadísticas de la OIT reciente, 2009, la fuente de información fundamental son las encuestas de hogares y en los países todos los países que no son de economía establecida, de acuerdo a los criterios del Banco Mundial, aquí estamos viendo Honduras con un 70% de empleo informal, o El Salvador, o Nicaragua, falta Guatemala en este informe, o Panamá, ¿no? Como tiene también coincidiendo con los datos que ahora veremos. O esta también ya solo para la América Latina y el Caribe, también basado en las encuestas de hogares de estos países, datos de 2010, la mayoría de ellos, y por sexo también vemos los países de El Salvador o Costa Rica, también coincide con ese otro informe. Sí, es aproximadamente más del 50%, el 50 o más del 50% del empleo de la región es empleo informal. Empleo sin esas coberturas sociales, con esas relaciones laborales que no cumple la legislación vigente, ¿no? ¿Y cuál es la relación de la informalidad y la salud? Toda esta discusión sobre formalidad e informalidad, de cómo definirla, de cómo medirla, la han llevado a cabo sociólogos, economistas laborales, sociólogos laborales. Y cuando han tratado de definir esa formalidad e informalidad y sus consecuencias, lo miden en términos de productividad, de desigualdad social, de riqueza del país, pero apenas si hay estudios que miden la relación entre esa realidad, de esa economía informal y de esos empleos informales con la salud. La salud ha sido muy poco estudiada en relación a esta realidad de la informalidad. Y vemos a esta señora que seguramente en su puesto en un mercado de cualquier país centroamericano, vendiendo los tamales o tortitas, sí, esta persona va a tener un mayor riesgo de tener problemas de salud que una persona que esté realizando este mismo trabajo con unas coberturas de seguridad social o con algún tipo de relación laboral. Para esto, tenemos la encuesta centroamericana de condiciones de trabajo. La primera encuesta centroamericana, este es el equipo, aquí están pues desde Lino, Marianela, Aurora o Indiana, también Ineke. Este es el equipo que durante varios años, desde el 2008, estuvimos trabajando para poder realizar esta encuesta. Una encuesta que se ha realizado gracias a Saltra, a la Universidad de Texas, a Pompeu Fabra, con la financiación del Instituto de Seguridad y General del Trabajo de España y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y también Fogarty, que para todo el estudio piloto y una parte del estudio cualitativo también financió. Voy a centrarme en lo que es el estudio cuantitativo, ¿no?
Esto, antes se decía que o publicas o perece, ¿no? Esto en estas últimas semanas, el informe general de la encuesta ha sido aceptado, después de una larga discusión de varios meses con los evaluadores, con los revisores, ha sido aceptado para su publicación. Estas son las galeradas, las pruebas de imprenta que revisaba estos días ya viniendo para acá, ¿no? Por lo tanto, esto le va a dar una mayor difusión, una mayor influencia de este estudio a nivel académico, y pensamos que también, ya veremos después, cómo pasamos el conocimiento académico, que es tan imprescindible, a la acción política, ¿no? Y esto creo que es algo para sentirnos todos hoy contentos, orgullosos de este trabajo realizado durante este tiempo. Brevemente, porque creo que no se ha presentado, aunque una parte de vosotros la conoce con detalle, pero otra parte no se ha presentado públicamente la encuesta de condiciones de trabajo centroamericana en San José o en Heredia, en Costa Rica, no sé si en algún otro país centroamericano, ¿no? Pero cuando nos planteamos en el 2008, ¿no?, cómo hacer, ¿no?, cómo conocer esta realidad, 44 millones de personas, 15 millones activas, 520.000 kilómetros cuadrados, cómo acercarnos a esa realidad tan compleja con esas también realidades económicas y sociales tan diversas, pues esto no estoy tocando, ¿eh? ¿Sí? ¿Hola? Igual pesa mucho la... Intentemos que ahora vaya. La muestra, brevemente, la muestra incluyó 2.000 personas aproximadamente por país, 12.000 en el conjunto de Centroamérica, personas mayores de 18 años. Ahí es verdad que dejamos fuera a las personas al trabajo infantil o trabajo de jóvenes, pero por razones de protección de datos decidimos dejarlo fuera, aunque ahora hablábamos ayer de la posibilidad de incorporar alguna pregunta que permita en la segunda encuesta tener alguna información del trabajo infantil. La selección es un muestreo clásico, polietápico, estratificado, con selección aleatoria, a partir de segmentos muestrales y 12 adultos por cada segmento. Esto lo realiza una empresa, Borge Asociado, una empresa de Costa Rica que trabaja en toda la región, y se hizo el trabajo de campo entre agosto y diciembre del 2011. Las entrevistas en domicilio, con entrevistador entrenado, y se siguió un protocolo. Los protocolos fueron revisados por los comités de ética de la UNE y de la Universidad de Texas. Este es el cuestionario, 77 ítems, unos 30 minutos de duración. Y son los datos, el cuestionario está disponible para cualquier persona que lo quiera solicitar, y los datos también. Entonces, esto es una investigación pública realizada por universidades públicas, aunque también podría estar realizada por universidades privadas. Ya discutiremos después sobre esta separación entre lo público y lo privado. Y, por lo tanto, son datos que están disponibles. Por supuesto, ahora estamos con todos unos análisis y ahora voy a presentar algún análisis que ya se ha llevado a cabo, ¿no? Estos son los perfiles, no voy a entrar en detalles, sería muy pesado y abusaría de vuestra paciencia, pero por sexo, por edad, por países, en cuanto a la estructura demográfica básica, pues es muy similar. La que demuestra es población ocupada, población en edad activa de 18 hasta 65, aunque había algunas personas que entraron a la encuesta de más edad, pero son casos anecdóticos. La foto, el perfil es el que es. La escolaridad pues también se ve claramente, y los sectores primario, secundario y terciario, donde se ven algunas diferencias entre países, ¿no? Esto es con respecto a la estructura sociodemográfica. Esto es con respecto ya a una estructura de actividad económica, desplegando la actividad económica más allá de los sectores. La agricultura prima en algunos países de una manera clara, ¿no? Y en algunos siempre hombres y mujeres. Y aquí la estructura productiva de Costa Rica y Panamá se ve claramente con respecto al resto de los países de Centroamérica. Y en cuanto a ocupación, las dos variables centrales, además, las variables demográficas, sexo, edad y educación, las variables claves en estas encuestas, ocupación
y actividad económica, que no son fáciles de captar, no son fáciles de recoger por entrevistadores y no son fáciles después de codificar siguiendo clasificaciones internacionales, la clasificación internacional uniformada de ocupaciones o las de actividades económicas, que siempre hay algunas dudas, pero yo creo que podemos estar bastante tranquilos con estas fotos que ofrecen a nivel macro de lo que es la estructura, en este caso, de ocupación. Esto después a veces lo simplificamos y lo dicotomizamos en manuales y no manuales para simplificar los análisis, ¿no? Pero también se pueden hacer análisis por ocupaciones más específicas, ¿no? Incluso a nivel de 2 dígitos, aún más específicas que esta que estoy aquí proyectando, ¿no? Estos ya son algunos datos de salud, posiblemente algunos datos de salud, igual que algunos datos demográficos, no son, cuando lo comparáis o lo comparamos con algunas otras fuentes de datos, hay algunas discrepancias. Yo creo que eso es esperable y eso pasa. Yo estoy defendiendo la encuesta, evidentemente, ¿no? Como una criatura, ¿no? Pero es normal que pase que haya diferencia entre algunos resultados, algunas informaciones que tú tienes. Distribución. La distribución por sexo, edad, ocupación, actividad económica, que procede de encuestas de hogar o censos de población de los distintos países que no coincidan con estos datos. Es normal, son muestras distintas. Si son diferencias muy grandes, hay que analizarlas. Creo que la encuesta necesita un estudio que confronte los datos básicos demográficos y de ocupación y actividad con otras fuentes para hacer una validación externa. Creo que esto nos daría más seguridad, porque yo creo que para la mayoría de los datos habría correspondencia aceptable entre lo que ofrece la encuesta y lo que se puede obtener a partir de instrumentos estadísticos más consolidados, ¿no? Y, sin embargo, estos datos no existían para toda Centroamérica, los anteriores sí, pero estos datos no existían para Centroamérica a partir de un instrumento único y, por lo tanto, en principio, más comparable que otras estadísticas que pueda haber respecto a los niveles de salud, ¿no? Y aquí son 2 indicadores clásicos en salud pública, la salud autopercibida y la salud mental. En este caso, además, se utiliza una escala validada, el Goldberg, para medir trastornos psíquicos menores. No estamos hablando de problemas de salud mental grave. Y como el buen estado de salud, eso normalmente se dicotomiza, se crean 2 categorías, en buenos y mal estado, autopercibida y mental. Bueno, aquí hay una distribución que hay que analizar con detalle, que hay que ver con más calma, pero que nos ofrece por primera vez, creo que es uno de los valores de la encuesta, fotos de los niveles de salud de 2 indicadores muy validados a nivel científico para una región como Centroamérica y con un instrumento único, ¿no? Y esto ya empezamos tomando la discusión anterior, la primera parte de mi intervención, cómo se distribuyen esas poblaciones por países en función de una de las variables clave, que es tener cobertura de la seguridad social o no. Hay otros datos también, hay otras encuestas y otros instrumentos, como antes veíamos de la OIT. Y en algunos casos coincide bastante y en otros no coinciden tanto. Pero esto es con el instrumento de la encuesta centroamericana, esto es lo que obtenemos. Fijaros cómo se cambia el patrón. Aquí en estos países de Guatemala, desde el norte al sur, como en estos países del norte, la mayoría no están, las personas que han participado en las entrevistas dicen no estar asegurado. Y por contra, ese patrón cambia a partir de Costa Rica y Panamá, donde son mayoritarios los que dicen que sí tienen cobertura de la seguridad social. Esto es una de las variables, como decíamos antes, clave para después clasificar el trabajo formal o informal. Y con respecto a los contratos, que es otra variable, como indicador de que se están cumpliendo la normativa laboral. Se ha formalizado esa relación laboral, sea escrito o oral o no tiene. También aquí el escrito también es importante en El Salvador, de acuerdo a la encuesta, también son importantes coincidiendo con la cobertura que ante la otra figura que veíamos anteriormente. Bien, disculpad porque no estoy haciendo nada. No sé qué problema, perdona, qué problema hay. Estoy
apuntando el sitio. No, estoy en el final, pero voy hacia atrás ese. Finalmente, unas diapositivas, unas transparencias sobre la relación entre este trabajo formal e informal y la salud. Es la tesis de María López. María López ya estuvo aquí en Europa, en España, en Europa. Las tesis doctorales pueden tener la mención de doctorado internacional. Y para conseguir esta mención, el estudiante de doctorado tiene que estar al menos 3 meses en otro país de la Unión Europea al principio, pero está abierto a todo el mundo, otro país del mundo. María López, para conocer bien estos análisis que después está haciendo, y ahora está delante del ordenador todo el día, estuvo aquí 3 meses en Saltra, también estuvo en Nicaragua, también estuvo creo, en Guatemala, conociendo para después la realidad, para después poder hacer los análisis, sobre todo poderlos interpretar. Y lo que voy a presentar son los primeros 5 minutos. Gracias. Acabo yo. Aquí hay un análisis, es una figura para detenerse un poco, pero ir rápido, hombres y mujeres siempre y total, asalariados. Hay un primer nivel de análisis de relación laboral, asalariado, contratado, por cuenta propia y empresario de menos de 5 personas. Se deja fuera, antes aparecía una gráfica, se deja fuera el trabajo agrícola, ¿no? Y después un segundo nivel de si hay cobertura o no hay cobertura. Y después un tercer nivel en los asalariados de contrato de relación laboral. Evidentemente, en estos 2 grupos no hay ese tercer nivel, solo hay estos 2 niveles, ¿no? Esta es la distribución. Y tomamos en el análisis persona asalariada con seguridad social y contrato escrito como el gold estándar, como la referencia en el que esperaríamos los mejores niveles de salud, ¿no? Con esto es la distribución de, aquí está la no asociación, aquí está el punto de las personas que son asalariadas, seguridad social y contrato escrito, aquí está el valor, le damos el valor 1 y vamos a comparar la percepción de mala salud de cada uno de estos grupos con este valor que es el de referencia, ¿no? Fijaros sobre todo en los que están por encima, esta línea, que es un intervalo de confianza, 25%, están por encima de la línea roja, que es lo que representa este valor 1, ¿no? Esto es para mujeres, ¿no? Estos son los que no tienen cobertura de seguridad social y con un contrato oral o sin contrato. Aquí de nuevo es sin seguridad social por cuenta propia y aquí de nuevo sin seguridad social para los empresarios de menos de 5 personas. Si la relación de mala salud se incrementa significativamente, de una manera destacable, cuando estamos comparando el nivel de percepción de la mala salud personal de una persona que está en la mejor situación de formalidad, seguridad social, cobertura y contrato escrito respecto a las otras formas de tener esa relación, ese empleo. Y sobre todo la que más discrimina es la no tener cobertura de seguridad social. Esto pasa con salud percibida. Con salud mental el patrón no es tan claro, pero también es bastante coherente con la salud autopercibida. La salud autopercibida es una pregunta básica que se incluye en todos los cuestionarios de salud y que ahora también se incluye en los cuestionarios de salud laboral, que es usted cómo se siente. Y tiene 5 posibilidades, muy bien o muy mal. Y esta pregunta tan simple tiene un gran valor predictivo respecto a otros indicadores de salud más duros, como puede ser incluso la mortalidad. Y voy acabando. Esto es en hombres, también el patrón es no tanto como en las mujeres, pero también la seguridad social, la cobertura, el no tener cobertura de seguridad social es de lo que explica o está provocando ese mayor incremento en la mala salud de manera significativa, ¿no? Y finalmente, algunas conclusiones provisionales. Creo que estos primeros resultados preliminares confirman que existe, que puede haber una asociación negativa entre mala salud autopercibida y mental, que el bienestar físico y psicológico, la salud, debería de estar en el centro de la calidad de empleo, y esto es un hecho constatable en los resultados de nuestro estudio, pero de ese hecho podemos sugerir, sobre todo los que investigan en el ámbito de la sociología, que tengan en cuenta la salud como un parámetro para decidir si ese empleo es de calidad o no.
que para mantener una población trabajadora de jóvenes y viejos, de mujeres y hombres, activa y sana, requiere empleos de calidad, sobre todo en poblaciones que vamos envejeciendo, como en el caso de Europa, la calidad del empleo es clave para mantener la fuerza productiva activa. Y finalmente, y me baso también para hacer esta recomendación, este informe de nuestra flamante presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que la calidad de empleo, cuando estamos hablando de calidad de empleo, hemos de tener en cuenta, junto a la flexibilidad, posiblemente un condicionante económico que no va a ser fácilmente modificable. Hemos de garantizar coberturas de seguridad, como son las protecciones sociales, la jubilación, etcétera, que es como un requisito de las personas, modelos de flexibilidad y seguridad que están funcionando en algunos países del norte de Europa. Y muchas gracias. Agradecemos a Fernando Benavides su excelente presentación y sobre todo ya ese dulce al final sobre los datos de la encuesta y algunas recomendaciones que creo que es muy estimulante para todo el equipo de Saltra y para la región centroamericana. Tenemos la última presentación, está a cargo la última conferencia del doctor Rafael Lozano Asensio. El doctor Rafael Lozano es líder de los trabajos del Instituto de Health Metrics and Evaluation sobre el análisis de las causas de defunción y la implementación y análisis de las autopsias verbales. En este instituto es director para iniciativas de América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse a este instituto, al IHME, el doctor Lozano trabajó durante 7 años en el Ministerio de Salud de México como director general de Información de Salud, encargado del sistema de información y la producción de estadísticas nacionales, coordinando la información de diversas instituciones del sector salud. En la supervisión del Sistema Nacional de Salud, el doctor Lozano jugó un papel determinante en la construcción de la reforma de salud de México mediante un enfoque sistemático en la construcción de evidencias. Ha sido un líder en la teoría y método de estadísticas epidemiológicas, trabajando en la Organización Mundial de la Salud como epidemiólogo del Programa Global de Políticas y Evidencias para la Salud durante 3 años y también en el Instituto Nacional de Salud Pública de México como jefe del Departamento de Epidemiología y la División de Transición Epidemiológica. Trabajó varios años en la Fundación Mexicana para la Salud, coordinando la Unidad de Evaluación de Necesidades en Salud para el Centro de Economía y Salud, y hoy es el director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional Pública de México. Es graduado en Medicina en la Universidad Autónoma de México y tiene el grado de máster en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, además de ser una persona con la que he tenido el placer de compartir en varios foros a nivel internacional. Muy bienvenido, doctor Lozano. Buenos días todavía. Le agradezco mucho a Rocío sus palabras y la invitación por traerme por primera vez a Costa Rica. También le agradezco a Saltra que me permitan conocer gente tan interesante en una de las áreas que originalmente, y eso ya no hay que poner tantas cosas cuando uno ha dicho lo que ha hecho, me dediqué en un momento a la salud en el trabajo. Y tercero, bueno, ya quedó constancia de que los estudiantes vinieron a oír a Fernando, porque en el momento que me dieron a mí la palabra se fueron todos ellos. En mi país decimos traía porra.
Juan Luis, me pusiste después de dos extraordinarios expositores, voy a ver si no te hago quedar mal, y además estoy compitiendo con la comida, lo cual, con el almuerzo, aquí en Costa Rica se come tempranito, entonces espero no afectarlos muchos. Me ponen como título, el título de la reunión, Traducción e Incidencia Política de Salud desde la Evidencia Científica, y me cuesta trabajo arrancar, sobre todo por la parte esa de incidencia política. Para alguien que hace epidemiología le genera, o sea, incidir en los políticos es una de las cosas más desafiantes que yo encontré en esta presentación. Y por otro lado, bueno, ¿cómo le voy a hacer para convencer? Ya que el vicerrector nos convocó a trabajar en traducción, ¿cómo le voy a convencer a egresados de PhDs en el extranjero que ahora se presenten como traductores, verdad? Porque ese va a ser su nuevo papel y seguramente no va a ser fácil que lo hagan. Yo voy a tratar estos 4 temas y me parece muy importante darle el contexto histórico. Esto no es un juego de palabras, la traducción del conocimiento y el conocimiento para la acción. Voy a poner 2 ejemplos en donde he tenido la fortuna de participar como parte del grupo fundador, tanto en el Instituto Nacional de Salud Pública como en el Instituto para la Medición o la Métrica y la Evaluación de la Salud, y algunas consideraciones al final. ¿Qué pasa en el siglo XX en términos de la investigación? Primero hay una ruptura del paradigma de la investigación de la posguerra. Era una investigación fundamentalmente financiada por los gobiernos, por los militares, no se comunicaba mucho, se quedaba en un beneficio del grupo en el poder, y esa era de oro se rompe en los 70s, y irrumpe un movimiento en los 80s del siglo pasado, en donde se empiezan a dar los primeros intentos de comunicación de resultados, las revistas crecen, se forma el Cochrane Collaborative Center, se crea el instituto, o se fortalece el Instituto de Medicina en los Estados Unidos, ahí sí se crea el centro de investigación, los centros de investigación en investigación en salud de Canadá, el CIHR, se crea el Instituto Nacional de Salud Pública. La última década del siglo XX consolida estas ideas, ya empiezan a hablar de la tradición del conocimiento, la de la medicina basada en evidencia, del conocimiento para la acción. Y una de las cosas que yo les propongo que hagan el ejercicio en Centroamérica es: vayan a un hospital y vean quiénes usan las guías de práctica clínica. Y van a ver que la correlación con la edad es altísima. En Estados Unidos, más o menos por abajo de los 50 años los médicos la usan, antes no. En México andamos en los 35 años. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la práctica médica se aprendió en el modelo más tradicional. A mí me lo enseñó el doctor González. El doctor González es una eminencia. Digo, no van a venir a imponerme una guía de práctica clínica hecha en una universidad de Texas. Por favor, además ve con quién estás hablando, ¿no? Entonces, ese tipo de relación, no sé cómo esté aquí, pero esa entrada, esa penetración en el hardware que nos mencionaba Edmundo, esa penetración en la cabeza de las personas, porque ahí está el hardware. El problema es que lo usamos poco y lo llenamos menos, leemos muy poco. Entonces ahí está esperando a que se vaya ese hardware o ese software o como le quieran llamar. Tenemos entonces un movimiento y la pregunta es: ¿cambian o no cambian los incentivos y las percepciones de esta relación de la comunicación de la ciencia, de la investigación? Se ha hecho ya, bueno, hay cosas muy interesantes y con todo gusto en otra ocasión les presento un seminario que hice sobre publicas o pereces en México, porque en realidad el problema aquí es que nosotros, los que nos dedicamos a la investigación, somos de las pocas especies que seguimos siendo antropófagos. Nos encanta comer al prójimo, porque quien te revisa tu trabajo es un par, quien te aprueba o te rechaza el trabajo es un par. Claro,
al final no nos damos cuenta que quien lo hace es el editor de la revista. Y si tienes buenos nexos con el editor de la revista va a salir más rápido que si no. Y los revisores es un proceso. Pero en realidad esta idea de publicas o pereces de repente ha acabado incluso con la identidad de las personas. Ahí va un JAMA, ahí va un Lancet, ahí va un Science. Es más, mientras más pequeña sea el nombre de la revista, es mejor. Por eso Salud Pública de México pues es malita, ¿no? Es muy larga. Es importante en este sentido reflexionar y no ha cambiado ese paradigma. No ha cambiado. En segundo lugar, se piensa que la investigación es una pérdida de tiempo. Después de la reunión de 2005 en México de Naciones de la OMS para justificar la necesidad de implantar la investigación en la salud pública, se seguía diciendo que la investigación era una pérdida de tiempo, que no tiene el sentido de la urgencia que tienen los políticos para poder reaccionar. Claro, su tasa de descuento es cortísima. Los investigadores no saben comunicar resultados. Y por otro lado, ¿qué dicen los que están en el otro lado de la mesa? Pues los políticos imponen tiempos de entrega no realistas. Siempre quieren que todo esté rápido. Y esto es con calma. En segundo lugar, viven sin saber cuál es la pregunta de investigación. Y en tercer lugar, no son capaces de distinguir entre la buena y la mala investigación. Lo que quieren son cosas para poder, pues, la finalidad del político la podemos discutir con mucha calma. En realidad, algo anda mal, lo dice Tony Young. Y eso algo anda mal, primero les recomiendo a Tony Young, uno de los mejores historiadores que tenemos todavía vivos, y la segunda cosa es que algo está mal porque no tenemos memoria histórica, porque nuestra narrativa se vuelve a contar nuevamente como si no hubiera pasado nada y que no tuviéramos muchas cosas que aprender. Yo voy a poner una contradicción. Esta es la realidad. Porque a lo mejor estamos llenos de malos entendidos y entonces no nos hablamos, no somos de planetas diferentes, simplemente no nos hablamos. Voy a hacer una relatoría breve. Tanto los investigadores como los políticos piensan que las actividades de los otros consisten en generar productos y no se comprometen con los procesos. Cierto. Quieren el resultado y también quieren el resultado, por eso publicas o pereces. Entonces ahí nos parecemos, no somos tan diferentes. El investigador falla cuando no hace la distinción entre una decisión racional y una decisión sensible al contexto. Bueno, ahí sí tiene la razón. Tenemos que contextualizar todo este proceso. Los políticos muchas veces ignoran los incentivos y reconocimientos para la comunidad académica. No me deja publicar. Me está pidiendo que haga cosas para él, pero yo vivo de la publicación. Me ignora, no me promueve esa investigación para responder muchas cosas para las que fui entrenado, porque lo que necesita es aplicaciones. Y los investigadores no distinguen las necesidades de la audiencia, no saben comunicar sus resultados. Nosotros teníamos dos exministros. Cuando hablaba el ministro Frank, te daba una clase de salud pública. Cuando andaba el siguiente ministro, te daba una receta, era un cirujano. Cómo se comunican es fundamental. Ahora hay que reconocer que si no sabemos, pues tenemos que aprender, tampoco tenemos que saber todo. ¿Cuáles son los buenos entendidos? La investigación y la política son procesos, no productos. Eso es muy importante, porque si nosotros nada más pensamos en el producto, en realidad estamos limitando esta situación. La toma de decisiones no es un evento aislado. Para empezar, ¿qué es la toma de decisiones? ¿Qué es un tomador de decisiones? Nos hemos preguntado, ¿qué es lo que hace un político? Un político lo que hace es tomar decisiones del dinero de los demás. Es lo primero que hace. ¿Y cómo consigues dinero de los demás? ¿Lo heredas? ¿Lo robas? ¿O te dedicas a la política? Ese es un tomador de decisiones, no es el que firma los permisos para que te vayas de vacaciones, es el que asigna lo que nunca va a ganar en su vida, lo que jamás va a producir en su miserable vida, lo asigna a un programa, bajo la responsabilidad de que además nunca rinde cuentas o no se las pedimos. Y en ese sentido es muy importante que la toma de decisiones no puede ser sola y aislada de los políticos, tiene que ir acompañada por la sociedad, y nosotros somos la sociedad, el mundo académico. Esa conciencia crítica que mencionaban anteriormente. Luego, está claro que la investigación no es una tienda de detalles. A los investigadores somos detallistas, ¿no? Incluso además hablamos de que el diablo está en los detalles, o para otros, bueno, pues ni el diablo, algo peor.
El asunto es de que no es una tienda de detalles de investigación, al contrario, es la capacidad de poder llevar ese detalle a algo que entendamos todos. Y es muy importante el contexto político en donde se usa la evidencia, y eso no lo podemos olvidar. Así es que de repente yo traer mis ideas de México a Centroamérica me puedo equivocar perfectamente, o con el cuidado que lo hace Fernando para no importar o exportar las experiencias españolas. Son contextos completamente, claro que hay cosas biológicas que se pueden aplicar, pero bueno, Dios nos libre de tener un Rajoy por acá. Digo, no lo merecemos, pero tampoco ellos se lo merecen y ahí lo tienen. Ese es el punto, y perdón por meterme en algo, pero sabemos que pensamos igual. El problema es dónde estamos. La investigación es un asunto de la sociedad. A lo mejor estamos en el lugar equivocado y por eso muchos se van para otros lugares. Porque la investigación, vean ustedes, esto está fascinante, ¿no? Esto es producto de la inanición histórica. Pero también en Sudamérica, esto está concentrado en 2 áreas del mundo. Por acá anda Fernando. En Australia, en China, ahí viene creciendo, la India. O sea, la investigación es un asunto de la sociedad. Estos mapas de densidad lo que te están demostrando es dónde están sucediendo las cosas. Y el crecimiento, digamos, bueno, vamos, yo comparto el entusiasmo, vamos a empujar, pero no es fácil. No es que seamos malitos, yo comparto esa idea, es que somos pocos y necesitamos reproducirnos más, y esa es una tarea fundamental. Entonces, primera conclusión, la investigación no es global, es de unos, y entonces a veces trasladamos los argumentos de lo que pasa en esos lugares a nuestros lugares. Tenemos que tener mucho cuidado con esas transacciones. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Y esta es una elaboración en base a diferentes cuestiones. Ya se dijo aquí, el conocimiento tiene caducidad, ¿sí? Así es que no vengamos a presumir que la sabemos de todas. Y ahí les propongo este artículo de Poinard, en donde hicieron una revisión de 1945 a 99 sobre hepatitis y cirrosis, lo publicaron en 2002 y concluyen, 60% de las conclusiones son válidas, 19% son obsoletas, 21% son falsas. El problema es que sigues usando esa información, porque no te sometes a la guía de práctica clínica que se está actualizando, porque no te quieres actualizar o porque tienes el problema de acceso, que voy a tratar en un minuto. Otro elemento es, en Estados Unidos, la demora entre que el conocimiento llegue a la práctica. O sea, no es que se tarden muchas fases los estudios farmacológicos, de que la 4ª fase fue 5 o 7 años después de la primera, sino en realidad es cómo metemos esa tecnología desde el punto de vista ético y social y económico a la sociedad. Y aquí está la conclusión en términos de la evidencia científica. Estados Unidos y Holanda, donde hay cobertura universal, donde los sistemas están más o menos, bueno, en Estados Unidos no hay bastantes desigualdades, pero en Holanda 30-45% de los pacientes no recibían el tratamiento adecuado, pero estaban recibiendo tratamiento. 20-25% recibían lo que no debían. Entonces tenemos que analizar que la transferencia de conocimientos en nuestra realidad tiene limitaciones y tenemos que ser muy conscientes de eso, porque si no las identificamos vamos a creer que podemos hacer todo, vamos a importar un modelo y eso es grave. Primero hay problemas de acceso del conocimiento y eso lo sabemos. ¿Quieres bajar la literatura? Te tardas. ¿Por qué? Pues porque tienes que pagar, porque no tienes acceso, porque tu universidad tiene 2 licencias, pero afortunadamente tus amigos de Texas, tus amigos de Houston te pueden dar ahí y empiezas a hacer una licencia pirata y a bajar. Bueno, el problema no es cuando lo identificamos lo resolvemos en nuestra región. El conocimiento es incompleto, el conocimiento no te va a resolver todo, va avanzando. No sabíamos nada de ciertos tratamientos hace 5 o 10 años y ahora ya sabemos bastante de cómo manejar las cosas. Es asimétrico. Se concentra en unos lugares, se concentra en ciertas capas de la sociedad y se concentra en ciertos problemas de salud pública. Como nos mencionaba el asunto de Fernando, el asunto de salud del trabajo, hay que empezar por decirles a los médicos qué es el trabajo. O sea, desde el principio, por esa gran asimetría
del conocimiento. ¿Cuál es el valor que se le da al conocimiento en mi realidad? ¿Vale o no vale? Es decir, cuando fue la reforma de Obama, yo viví en Estados Unidos. Yo les puedo asegurar que la reforma que propuso la esposa de Clinton, que después Bill Clinton fue el que la llevó a cabo, era mejor técnicamente, pero políticamente era mejor la de Obama. ¿Y qué era lo que importaba para la población de Estados Unidos?